a la enseñanza en esta hora. Muy bien, vamos hermanos, vamos a ir rápidamente al tiempo de el estudio bíblico de esta mañana. Como sabemos todos, la escuela dominical tenemos un estudio, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Hemos estado viendo la obra del Espíritu Santo durante algunas sesiones y ha sido muy edificante, la verdad, para mí también, el volver a recordar, el volver a estudiar nuevamente y a encontrar nuevas verdades, ¿verdad?, acerca de la obra del Espíritu Santo, y tal vez para muchos algo que es nuevo todavía, algunas cosas que tal vez no habían conocido, para otros tal vez están recordando. Pero hermanos, qué lindo es, ¿verdad?, conocer más acerca de la palabra de nuestro Dios. Entonces vamos a continuar, tal vez hoy sea la última, ¿verdad?, que podamos ver de la obra del Espíritu Santo. Si alguno no estuvo en algún estudio, está todo en YouTube, ¿verdad?, ahí en la página de la iglesia está si se perdió de alguna sesión. Pero bueno, vamos a continuar y vamos a ir a nuestras Biblias para comenzar allá en Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 3. Vamos a estar viendo San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. Vamos a estar viendo, hermanos, de ahí desde el versículo. Vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 8. Ustedes me siguen con su vista. Vamos a comenzar de ahí, aunque vamos a ver algunos otros versículos más adelante, pero vamos a comenzar desde este versículo a ver acerca de la obra del Espíritu Santo también, ¿ok? Parte, ¿verdad?, de la enseñanza de los domingos, de lo que es el Espíritu Santo. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en Juan capítulo 3, versículo 1. Si alguien no tiene Biblia, ¿todos tienen? ¿Sí? Sí. Bueno, está bien, entonces mientras lo encontramos y seguimos, vamos a continuar ahí. Hermana, si se le dificulta, esta es una letra más grande, tiene una letra más grande, si le dificulta pueden darle, cambiarle otra vez. Es porque se va a poner los lentes, no importa el tamaño de la letra. Y la de atrás, la hermana de atrás, no necesita una Biblia acá. Bueno, Juan capítulo 3, un poquito más grande creo que las comunes, así que gracias. Muy bien, ahí va. Muy bien, entonces vamos a ver, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios. Dice, había un hombre, dice, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a continuar, hermanos, viendo, ¿verdad?, acerca de este tema, la obra del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo más, ¿verdad?, en esta mañana.
Padre, ruego por favor una vez más, ayúdame, guíame, Dios, pongo en tus manos, tu Santo Espíritu mismo pueda revelar y podamos conocer, Señor, a través de tu palabra, más y más acerca de esta persona tan especial que mora, que vive en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí. Estamos viendo, ¿verdad, hermanos?, acerca de lo que hace, de cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Hemos conocido ya bastante en todos estos temas que hemos visto, pero aquí, hermanos, especialmente aquí está hablando, ¿verdad?, acerca del nacimiento espiritual. Cuando Jesucristo habla a este hombre, ¿verdad?, llamado Nicodemo, que era, dice, uno de los principales de los fariseos, ¿verdad? O sea, era de la secta, era como un grupo, ¿verdad?, de judíos que ellos leían, conocían la ley de Dios, ¿verdad?, conocían las escrituras, pero ellos querían aplicarla, ¿verdad?, aplicar la escritura, y Jesús, bueno, en muchas ocasiones les habló, ¿no?, de que ellos querían aplicar las escrituras, pero no había amor en ellos, no había misericordia en ellos. Entonces, aquí va, qué importante es lo que la palabra de Dios nos dice, porque aquí Nicodemo era uno de los principales de los fariseos, conocía las escrituras, pero no conocía esto nuevo que Jesús venía a hablar, o lo cual la obra que él venía a hacer a este mundo, que era la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando él dice, le comienza a decir a Nicodemo, y Nicodemo viene y le dice: Señor, sabemos que tú eres de Dios, porque por las señales que haces, tú vienes de Dios, porque nadie que no venga del Señor no puede hacer las señales que tú haces, ¿verdad? Sanar a los ciegos, a sanar a los paralíticos, o sea, que tú vienes de Dios. Entonces, Jesús, ¿verdad?, le dice ahí, dice: de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Nicodemo se estaba acercando para conocer a Jesús, pero él no podía ver la obra del Espíritu Santo, porque realmente, hermanos, cuando mencionamos ahí, tenía que haber un nuevo nacimiento en la vida de Nicodemo para que él pudiera ver el reino de Dios, o sea, las cosas espirituales, para que pudiera él ver, o sea, con los ojos espirituales, y poder discernir lo que era, ¿verdad, hermanos?, las profecías, lo que era lo que era la palabra de Dios. Él no podía discernirlo y no podía entenderlo. ¿Por qué? Porque Jesús le dice: si no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, y al escuchar Jesús las otras palabras aquí que le dice, o sea, versículo 4, dice ahí: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer? O sea, que él no entendía absolutamente nada de lo que le estaba diciendo Jesús del nuevo nacimiento espiritual. Dice ahí, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Tal vez era él no lo estaba diciendo, ¿verdad?, como dice la palabra, tomando el pelo a Jesús, no, sino que él realmente, tal vez por ignorancia, él no entendía lo que le estaba diciendo, y tal vez él, hermanos, ignorando este nuevo nacimiento del cual Cristo venía a hablarles, él dice esta cosa, ¿verdad?, que esto, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Él solo pensaba y se imaginaba en el nacimiento natural de una persona. Solamente su mente estaba en ese nacimiento natural que todos tenemos, ¿verdad?, que todos nacimos de nuestra madre un día. Y él decía, y él ni siquiera se imaginaba de qué nacimiento le estaba hablando el Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos aquí lo que dice el Señor y escucha esto de Nicodemo, él le responde, dice: de cierto te digo, que el que no naciere, ahora tenía que ir desde la base, desde lo básico, hablarle a Nicodemo para que él pudiera entender que no podía entrar, dice ahí, porque ya no le dice ver, ahí le dice entrar. Mire, hermanos, interesante lo que la Biblia, ¿verdad?, le dice ahí. Dice la palabra de Dios ahí, dice, versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios.
O sea que cuando vio la ignorancia de Nicodemo, que él pensó, bueno, él sabe la escritura, bueno, él tal vez entiende estas cosas, bueno, aquí el Señor Jesucristo se dio, bueno, él conoce a todos los hombres, pero él ahí se dio cuenta del corazón de Nicodemo, él quería conocer porque él lo vino a buscar, pero estaba, ¿verdad?, ignorante de todas estas cosas, como toda persona cuando viene, ¿verdad?, sin conocimiento de la palabra de Dios, viene y se acerca, por ejemplo, a una iglesia o se acerca a un lugar a escuchar la palabra de Dios, no conoce nada de este nuevo nacimiento. Se le habla de un nuevo nacimiento. ¿Y qué es eso, verdad? Cuando vamos a verse a evangelizar, decimos, ¿tú has nacido de nuevo? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y así estaba Nicodemo. Nicodemo no sabía nada de este nuevo nacimiento. Entonces le dice el Señor, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Aquellos que ya están dentro del reino de Dios pueden ver las cosas del reino de Dios. Los que aún no han entrado no pueden ver porque aún no han entrado. Aquellos que han recibido el Espíritu Santo de Dios son aquellos que ya pueden ahora comenzar a ver, comenzar a discernir. Por eso Jesús tuvo que comenzar desde un principio, decirle que necesitaban nacer de agua y del Espíritu. Y aquí no necesariamente se estaba refiriendo al bautismo, porque muchos piensan que es el agua, el bautizarse en el agua y ya después a recibir el Espíritu. Por eso muchos agarran eso que dice que después de que se bautizan reciben el Espíritu Santo. Aquí necesariamente, hermanos, el nacimiento nuevo, cuando refiere la palabra de Dios, se está refiriendo a la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando habla de agua y del Espíritu, de agua y del Espíritu. Porque cuando vemos aquí, hermanos, la palabra de Dios nos menciona allá en Primera de Pedro, capítulo 1, allá dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, voy a leer rápidamente, dice la Biblia ahí que también nosotros somos renacidos, dice ahí la Biblia. Mira lo que dice Primera de Pedro, sin perder ahí porque vamos a estar volviendo a Juan, o si quieren escuchen, que voy a dar lectura. Primera de Pedro, capítulo 1, dice el versículo, versículo 23, dice, siendo renacidos, dice, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Uno 23 dice la palabra de Dios, siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, dice, sino de incorruptible, dice, siendo renacidos, o sea, ya hemos nacido naturalmente, pero ahora somos renacidos. Amén. O sea, nuevamente, un nacimiento espiritual, dice, sino de incorruptible, dice, por la palabra de Dios, dice, que vive y permanece para siempre. Y luego dice ahí, sigue diciendo Pedro, dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y luego dice, y esta es la palabra, dice que por el evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Entonces, una persona va a nacer por medio del agua, por medio de la palabra, pero también por medio del Espíritu Santo. Entonces, la persona no puede nacer del Espíritu sino a través también de la palabra. Son dos cosas juntas que van. El evangelio se predica, la persona escucha, ¿verdad?, la palabra, y por medio de ella renace nuevamente, es nacido espiritualmente. Por eso le dijo el Señor Jesucristo aquí a Nicodemo, le dice, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu. ¿Qué necesitaba escuchar Nicodemo? Necesitaba escuchar el evangelio, necesitaba creer en Jesús mismo, que él estaba ahí, ¿verdad? Y él necesitaba, ¿verdad?, creer en él para poder recibir el Espíritu. Sabemos todos nosotros que Jesús, cuando él fue, él dijo, os enviaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces todos los discípulos que estaban ahí, ¿verdad?, ellos recibieron el Espíritu Santo. Nicodemo, si creía en Jesús, si creía en Cristo mismo, que era el evangelio, porque Cristo es el evangelio, el centro del evangelio, ¿ok? Si creía en él, entonces iba a recibir también
el Espíritu Santo de Dios. Entonces, él necesitaba renacer por la palabra, por el agua y por el Espíritu. Dice que si no pasaba eso, no podía entrar en el reino de Dios. Era imposible que pudiera entrar, y por lo tanto, si no podía entrar, no podía ver el reino de Dios. Como le dice ahí en el principio, el versículo 3, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, el reino de Dios, como él dijo, está entre vosotros, o sea, está entre los hijos de Dios, está entre los cristianos, porque el reino de Dios está acá con nosotros, con los hijos de Dios, o sea, porque Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestro Señor, a quien nosotros le debemos obediencia, le debemos sumisión, le debemos sujeción. Entonces, aquí dice la palabra de Dios, hermanos, ahí Romanos, ahí mismo estamos, de Romanos capítulo 1, versículo 16. Pedro dijo que por el Evangelio, dice, os ha sido anunciada esta palabra, ¿verdad? La palabra por la cual fuimos renacidos. Pero dice ahí, hermanos, dice la palabra de Dios también en Romanos 1:16, ¿verdad? Este versículo también, que algunas veces tal vez lo hemos visto, dice ahí. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice ahí, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces aquí, hermanos, específicamente Cristo está tan detalladamente, Cristo está hablando acerca de ese nuevo nacimiento que debe haber en la vida de una persona, ¿verdad? Que necesita, ¿verdad? Nacer de agua y de espíritu, del espíritu, para que ahora sí pueda ver y discernir, porque la Biblia dice que el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, dice, porque para él son locura. Dice, y no las puede entender. Dice, porque se han de discernir espiritualmente. No puede discernir, ¿por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. No ha nacido de nuevo, no ha creído en el Evangelio. Por lo tanto, no ha recibido el Espíritu Santo de Dios, que nos da ese entendimiento. Amén. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Dice, lo que no es nacido del Espíritu, ¿verdad? Dice, lo que es nacido del Espíritu, dice ahí versículo 6. Mira lo que dice, por favor. Vamos a ver versículo 6, estamos en Juan capítulo 3. Dice el versículo 6. Dice, lo que es nacido de la carne, dice, carne es, dice, pero dice, lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, todos nosotros nacimos, ¿verdad? Como humanos, fuimos engendrados por hombre, y por lo tanto, ¿verdad? Tenemos esa naturaleza, nosotros, pecaminosa desde que nacemos. Pero una vez que nosotros nacimos o fuimos renacidos espiritualmente, la palabra de Dios nos menciona que nosotros vivimos o debemos vivir una vida espiritual como cristianos. O sea, ya no como humanos, o sea, estamos en este mundo, hermanos, somos de este mundo. Somos ahora espiritual, quiere decir, hermanos, que seguimos algo que el mundo no puede ver, que obedecemos a alguien que el mundo no puede ver. O sea, vivimos una vida espiritual. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que el mundo no lo puede entender, porque no le ve, dice, porque no le conoce, dice el Señor Jesucristo. No le ve ni le conoce. Por esa causa, muchas veces se van a burlar de vos, que vos crees en el Señor y no lo ves, y no lo pueden ver, y no pueden discernir por qué nosotros venimos a la iglesia, por qué nosotros leemos la Biblia, por qué nosotros oramos, por qué nosotros, ¿verdad? Tratamos de vivir una vida obedeciendo a Dios, a su palabra. Ellos no lo pueden entender, los que no conocen, los que no tienen el Espíritu Santo, los que no han sido renacidos de nuevo, no lo pueden entender, que nosotros seguimos una vida espiritual, en espíritu,
espíritu, nosotros vivimos en espíritu y claro, como cristianos cada día debemos vivir en espíritu, ¿verdad? ¿Por qué no hablamos como habla el mundo? ¿Por qué no vamos al lugar donde va el mundo? ¿Por qué ya no hacemos las cosas que hacíamos antes? ¿Por qué? Porque esas personas son raras, ¿verdad? Nos ven como bichos raros, tal vez. Dirán, pero esto, ¿qué le pasó, verdad? ¿Qué le lavaron el coco, verdad? Le lavaron el cerebro, ¿verdad? Y claramente, hermano, que necesitaba una buena lavada. Yo necesitaba una buena lavada de cerebro porque pensaba tantas cosas feas y ahora, gloria a Dios, que Dios ha ido cambiando mi vida, ¿verdad? Transformando mi mente para pensar cosas nuevas, cosas que agradan a Dios. Amén. Entonces, aquí dice la palabra de Dios, hermanos, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, porque piensa en las cosas de la carne, piensa en las cosas del mundo, sigue al mundo y piensa igual como todos. Para ellos esa persona es normal. Por eso muchas veces, ¿verdad? Cuando hay los niños, nosotros los educamos, ¿verdad? En la vida cristiana. Y los niños, ¿verdad? Van, por ejemplo, a la escuela y ellos nos dicen cosas malas porque nosotros les enseñamos que no deben de decir, que no deben hacer, los ven como raros. Pero esto no son normales, ¿verdad? Según el mundo. No son normales. ¿Por qué? Porque no hacen lo que hacen los demás, no dicen lo que dicen los demás y los vamos encaminando nosotros en ese camino. Y hermano, los demás lo ven como un bichito raro, ¿no? Dice, pero no hace esto, no hace esto otro. Y hermano, claramente que nosotros vivimos una vida diferente. Vivimos o debemos vivir una vida diferente, ahora guiados por aquel que es nuestro Rey, por aquel que es nuestro Señor. Amén. Y esa hermano, esa enseñanza, esa vida espiritual nos enseña Dios a través de su Espíritu. Cada día nos va enseñando cosas nuevas. Es algo muy, muy especial, hermano. Una vida, ¿verdad? Que comenzamos a vivir desde el momento que recibimos a Cristo como Salvador. Ya no es la misma vida, ¿verdad, hermanos? Entonces es algo interesante, muy, muy interesante. Dice, lo que es nacido la carne, carne es, pero lo que es nacido el Espíritu, es Espíritu. Es espíritu. ¿Por qué? Debemos optar más por el espíritu que por la carne, que por lo que hacíamos antes. Amén. Seguir y aprender a vivir una vida más espiritual cada día. Entonces, y luego le dice ahí, hermanos, trata de enseñar a Nicodemo esto. Dice, no te maravilles. Dice, ¿por qué te maravillas? Dice, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te sorprendas, dice, porque el que no nace no puede entrar al reino de los cielos. El que no nace no va a poder ver la vida del reino de los cielos, no va a poder discernir las cosas que suceden, las cosas que vienen, las cosas que pasan, las cosas que Dios quiere para tu vida. No vas a poder discernirla si no naces de nuevo. Entonces dice la palabra de Dios ahí, dice, el viento sopla. Y bueno, le pone otro ejemplo, ¿verdad? Ahí, el viento sopla de donde quiere. Dice, o sea que nosotros no sabemos de dónde viene el viento. Solo sabemos que pum, sopló por acá y sopló por acá y a veces agarramos tierra y va para acá, pero de repente cambia para acá y no sabemos de dónde viene el viento y para dónde se va a dirigir ahora. Déjame decirle, hermano, dice la palabra de Dios, dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Dice, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermano, déjame decirte que tú y yo necesitamos cada día saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero solo en sus manos está lo que va a suceder el día de mañana. Porque en la potestad, en la mente del Señor, Él sabe lo que quiere para tu vida. Él es el que sabe. Él es el que sabe lo que quiere para ti y quiere que tú hagas. Por esa causa, hermanos, hoy estamos aquí. Yo decía a mi esposa, bueno, hoy estamos acá. Nosotros no sabemos 1 año, 2 años si estaremos acá o Dios quiere que vayamos a otro lado. Entonces, lo que yo digo, siempre tenemos que ser guiados por el Espíritu. Y yo prefiero ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Cada día. Yo deseo ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, como los apóstoles, ellos, hermanos, estaban aquí un momento, después
El Espíritu los guiaba y los llevaba para otro lado y los llevaba para este otro lado. Y hermano, nosotros no debemos pensar que estaremos todo el tiempo en el mismo lugar porque somos, dice la Biblia, como el viento. Así está aquí, no sabe dónde viene, dónde va. Ahora así es la vida de un cristiano. No debes, hermanos, estar cimentado en una sola idea de lo que tú quieres hacer o de lo que piensas hacer o los planes que tú tienes hacia el futuro, ¿verdad? Porque no sabes lo que Dios quiere para tu vida. Tú debes vivir el día, amén. Que debes vivir pensando que el Señor te va a guiar, que el Señor tiene, ¿verdad? Un plan para tu vida, su voluntad para tu vida, pero tienes que estar, ¿verdad? Consciente de que el Señor puede cambiar aún los planes que tenemos. ¿Me entiendes? Porque a veces tenemos muchos buenos planes nosotros, que son planes necesariamente a veces nuestros, pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Tal vez Dios a veces cambia nuestros planes. Dice el apóstol Pablo que un tiempo él tenía muchas ganas de ir a un lugar, pero el Espíritu Santo se lo prohibió, no le permitió ir. ¿Me entiendes? Y a veces cuando Pablo, ¿verdad?, estaba ahí esperando que el Señor le guiara, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Verdad? De repente se le presenta, ¿verdad?, una visión, o se le presenta, ¿verdad?, como el Espíritu Santo le guía, decirle, bueno, anda a este lugar. Y es algo fuerte en nosotros, hermanos. El Espíritu Santo es una carga y es algo fuerte, es algo que el Espíritu Santo nos va guiando, nos ayuda a discernir para entender qué es su voluntad. Por esa causa es importante, hermanos, que hagamos acaso nosotros a la voz del Espíritu Santo, que no ignoremos la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque Él está en nosotros y Él quiere guiarnos. Ahora debemos ser cada día más personas espirituales. Más espirituales, o sea que cada día vamos creciendo más para aprender a escuchar la voz del Espíritu y no, hermanos, ¿verdad?, guiarnos como nosotros, ¿verdad?, ahí a como caiga, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Sí, metí la pata, bueno, ya está, ¿verdad? No. Tratamos de pensar y orar, Señor, ayúdame, guíame, Señor, necesito que tú me dirijas, ¿verdad? Amén. Yo oro y deseo todo mi corazón que Dios me guíe a todo lo que yo tengo que hablar en la iglesia, para edificación de la iglesia, para edificación de los hermanos. Yo tengo que orar para que Dios me guíe cada día y yo quiero vivir guiado por el Espíritu Santo, hermanos, amén. Dios quiere que nosotros vayamos y llevemos el Evangelio a otros lugares, hermano, y yo quiero escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo me siento gozoso sirviendo al Señor y yendo aquí y yendo allá. ¿Por qué? Porque yo sé que, hermanos, que ese es el deseo de Dios. Amén. Que más escuchen el Evangelio. Amén. Entonces, qué interesante, hermano, por aquí dice la palabra de Dios, dice, el viento sopla donde quiere y oye sonido, mas no sabes ni de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ya no debemos pertenecernos a nosotros mismos. Estamos en las manos de Dios, debemos ponernos en la mano de Dios y que Dios sea quien guíe nuestras vidas, que tome nuestras vidas, que Él haga con nosotros lo que Él quiere hacer, porque ahí estaremos seguros. Hermano, a veces nos afanamos, a veces nos preocupamos tanto de lo que puede suceder, de lo que puede pasar con nuestra vida, de qué es lo que nos puede, ¿verdad?, hacer mal, hermanos, los peligros, ¿verdad?, las necesidades y tantas cosas. A veces pensamos en todo eso, eso es natural de nosotros, del hombre. Pero si realmente nos ponemos en las manos de Dios, hermanos, cada día, hermanos, sabemos nosotros que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Solo tienes que ponerte sus manos y seguir lo que Él te dice, ¿verdad? Comenzar a vivir y a seguir la voz del Espíritu Santo. Y es interesante, querido hermano, ¿verdad?, vivir en el Espíritu, porque Dios dice que debemos vivir en el Espíritu, ¿verdad? Debemos ser llenos del Espíritu. Entonces, hacemos, ¿verdad?, ahí versículo 7 y 8, ¿verdad? Hacemos nosotros, ¿verdad?, cosas que el mundo no entiende. Pero ahora, hermanos, somos guiados por el Espíritu Santo. Nos rendimos, hermanos, a servirle. Nos rendimos para serles fieles, ¿verdad?, al Señor, a su Santo Espíritu, para hacer algo en la iglesia, en la casa del Señor, a participar en la iglesia, para caminar, ¿verdad, hermanos?, en obediencia a su bendita palabra. Es ser guiados por el Espíritu Santo, es, hermanos, dejar que el Espíritu nos enseñe a través de la palabra. Dios quiere, hermanos, realidad, siempre debemos, que siempre debamos nosotros ser guiados por el Espíritu,
dice la palabra del Señor que los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Para nada más repetir ahí rápidamente, ahí Romanos capítulo 8. Entonces, qué importante, ¿verdad, hermanos? Qué importante es a esto que nos habla la palabra de Dios acerca del nacimiento. Pero dice ahí en Romanos capítulo 8, dice el versículo 5, porque los que son de la carne, o sea, esto hablamos en un momento, ¿verdad? Los que no han nacido de nuevo, ¿verdad? Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, dice, pero los que son del Espíritu, dice, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, dice, de la carne es muerte. Es muerte, dice, el ocuparse de la carne. Pero dice, el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Y qué? Es vida y paz. ¿Verdad, hermanos? Es vida y paz. Entonces, qué importante es lo que la palabra nos menciona aquí. ¿Verdad? Dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, hermanos, qué importante es, hermanos, que nosotros, ¿verdad? Primero podamos, ya hemos nacido, ahora podemos ver, ahora podemos discernir, ¿verdad, hermanos? La obra del Espíritu Santo. Y Dios quiere que cada día nosotros sigamos, amén, hermanos, siendo cristianos cada día más espirituales, amén. Mira, hermano, déjame decirle que a veces malinterpretamos la palabra espiritual, ¿verdad? Porque decimos, yo soy muy espiritual porque yo, ¿verdad? Amo a Dios, sigo a Dios. Bueno, realmente la palabra, ¿verdad? Cuando Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos espirituales cada día, pero el ser espiritual es que cada día, hermanos, nosotros estemos pendientes, escuchar la voz del Espíritu, leer su palabra, pero no solamente conocerla, sino que ponerla en práctica, su palabra, poner en práctica sus mandamientos. Cuando yo soy un cristiano espiritual es porque yo estoy aprendiendo cada día más a sujetarme a Dios y a obedecerle. Una persona que es espiritual a veces no sabe que es espiritual. ¿Me entiende, hermano? No dice que es espiritual porque cree que es pecadora, que cree que falla a Dios, porque entre más nos acercamos a Dios vemos más nuestras debilidades. Entre más nos acercamos a Dios vemos más nuestras carencias. Y déjame decirle, querido hermano, a Pablo decía, yo no soy digno, decía Pablo, de ser apóstol. Dice, porque yo perseguí a la iglesia. Dice, yo soy el más pecador de todos. Dice, él reconocía la gracia de Dios en su vida y cómo Dios había actuado por la gracia a través de él y que había trabajado, pero él decía, yo no lo he alcanzado todavía. Yo no he terminado todavía. Dice, si yo hice algo ayer, yo no estoy pensando lo que hice ayer porque eso ya quedó atrás. Dice, yo me dirijo hacia la meta. Y yo sigo hacia adelante. Él pensaba cada día en lo que él podía hacer cada día. Amén. No miraba en lo que ya había hecho atrás, o lo que era, o lo que fue. Él dice, todo lo demás yo prosigo hacia la meta. Dice, prosigo hacia adelante, hacia el premio. O sea, él cada día buscaba, hermano, deseaba él hacer la voluntad de Dios y cada día él buscaba seguir lo que el Espíritu Santo le decía. Y él buscaba cada día el poder estar atento para no fallar a la dirección del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo les quería hablar. Y cada día, hermanos, él dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, dice, en la fe del Hijo de Dios. O sea, que cada día todo estaba, hermanos, todo el momento él trataba de ser guiado por el Espíritu Santo y trataba de sujetarse, de someterse y de estar siempre sensible, de estar siempre fervoroso, de estar siempre dentro de la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, porque si no, hermanos, él mismo dice, siendo yo heraldo, pueda ser eliminado. Cada día él estaba pendiente, habiendo yo sido un anunciador, de repente yo puedo ser eliminado.
Porque así es, hermanos, la obra, ¿verdad? La obra de Dios es así, hermanos. Él nos guía, nos lleva y Él quiere que estemos atentos y escuchemos su voz. Porque también, hermanos, dice, mismo el Señor dijo que el pecado está a la puerta y también podemos nosotros, ¿verdad?, caer muy fácilmente. Por esa causa es mejor estar ocupados. Amén. Lo mejor es estar ocupados en la obra de Dios, amén. Amén. A lo mejor es estar pensando en las cosas espirituales, lo mejor es estar trabajando para el Señor, lo mejor, hermanos, es estar haciendo lo que Dios nos manda hacer, porque entonces nuestra mente va a estar ocupado en las cosas espirituales, amén. Sé que tenemos que trabajar para sustentarnos y todo eso, pero cada día podemos pensar, ¿verdad?, en lo que Dios quiere, ¿verdad? Y no descuidar nuestra mente, hermanos, de lo que son las cosas espirituales, amén. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, ¿verdad?, a ser creyentes que cada día podamos ver más y más el reino de Dios en nuestras vidas. Él le dijo, es necesario que nazcas para que puedas ver el reino de Dios. Cada día nosotros podemos aprender a ver cada vez más dentro del reino donde estamos, hermanos, por la gracia de nuestro Dios, miembros de la familia de Dios, ¿verdad?, adoptados como hijos de Dios, dentro de la gracia y el favor bendito de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a poder seguir cada día la dirección del Espíritu Santo que vive en nosotros, amén. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, amén.